Este es Luffy, y este es Luffy. Bastante diferentes, ¿no? Y la cosa solo se pone más extraña cuando se supone que este Luffy es mayor a este otro Luffy. Pero, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasamos de un dibujo detallado, épico, legendario y maduro a, bueno, el nuevo estilo que tiene One Piece? ¿Dónde fue a parar este protagonista de One Piece? ¿Y el resto de la tripulación también? ¿Qué pasa con estas caras? ¿Por qué de repente todos los personajes parecen ositos de goma, redondos y apretables, con narices pequeñas y respingadas, y ya no tenemos caras frías y épicas como esta? Bueno, échense para atrás porque esta historia sí quedará para hablar, y al final del video, luego de ver toda la historia, quiero que dejes en los comentarios cuál estilo te gusta más, una vez que entiendas cómo realmente llegamos a esto. Por cierto, la marca Striderix está regalando $100 a las primeras 100 personas que hagan clic en el link de la descripción. Así que yo que ustedes voy ahora mismo y... me pregunto cuántos pausaron el video para ir sin pensarlo 2 veces. Así de fácil hubiera sido engañarlos y robado toda su información si hacían clic en un link desconocido. Para evitar eso, ¿por qué no usar el VPN integrado en el mejor navegador del mundo, Opera GX? Esta opción del navegador no solo te permite con un solo clic usar una máscara que te hará irreconocible ante los estafadores sin haki del internet, sino que además tendrás acceso a todas las bibliotecas de anime y series no disponibles en tu país. Así de fácil fue. Y... oh, espera, arreglemos esto. Vamos rápidamente a la biblioteca que con un clic te permite instalar un tema personalizado completamente gratis y ¡voilà! Ah, sí, esta es otra increíble función de Opera GX. Mencioné que viene con un bloqueador de anuncios integrado con un solo clic. Zoro derrotó a 100 cazarrecompensas en una noche y tú bloquearás 100 anuncios por minuto. Ahora no solo estás viendo la serie que quieras, donde quieras y cuando quieras, sino que también estás oculto en las sombras y tienes la mejor apariencia. Importa los datos de tu antiguo navegador aburrido para no usarlo nunca más y listo. Cars será el ser vivo definitivo, esta es la experiencia en internet definitiva. Ve el link de la descripción y el comentario fijado y comienza a hacer tú mismo en internet con Opera GX. Ok, cuando el anime de One Piece comenzó hace 27 años, la serie no era reconocida específicamente por seguir los diseños de Ichiro Oda al pie de la letra, sino que todo lo contrario. Como Oda era algo principiante, inconsistente y su Luffy no cumplía con los requerimientos que Toei visualizaba para el anime, se eligió a Noboru Koizumi, diseñador de personajes dentro del estudio, para hacerse cargo de analizar y transformar los diseños de Oda, darles una forma más amigable y consistente, y ser usados como los diseños oficiales dentro del anime de One Piece reemplazando a los del manga. Los diseños de Noboru Koizumi eran espectaculares, tomó todo lo bueno de Oda y lo tradujo a una serie de expresiones, gestos y nivel de detalle que, manteniendo lo mejor del dibujo del autor original y respetando los diseños, a su vez eran una propuesta más divertida, tierna y amigable con los animadores que usarían estos dibujos como base para dibujar sus secuencias. Sí, las ilustraciones son hermosas, sí, quizá perfectas, nostálgicos para cualquiera que haya disfrutado del anime de One Piece desde el comienzo, y en resumen, no debería haber problema alguno. Pero sí, en efecto, había un problema. Y sucede que cada capítulo de anime, de todos los anime y por ende también del de One Piece, cuentan con un director de animación en cada episodio. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, en cada episodio de anime participan de 20 a 30 animadores en promedio. Y por supuesto, no todos los animadores dibujan a los personajes igual. A ellos se les facilita un CT, es decir, una tabla de modelos de personaje que usarán para saber cómo dibujar a cada uno, sus proporciones y facciones. Pero a veces incluso con esa ayuda no es suficiente para que cientos de dibujos que deben hacer por semana les queden perfectos. Es ahí donde entra el director de animación asignado a cada episodio, quien tiene el trabajo de corregir dibujos que considere insuficiente en calidad hechos por los animadores de pasos anteriores. Siendo así y teniendo directores de animación, todos los episodios deberían quedar consistentes de inicio a fin, y acá se acabó el drama. Pero mentira, porque acá es donde viene el giro del giro, pues aunque se supone que cada director de animación tiene como misión hacer que los dibujos sean uniformes y consistentes, cada director de animación tiene también su propio estilo, haciendo así que cada episodio de anime, si bien era consistente y tenía un solo estilo a lo largo de los 24 minutos que duraba, no era consistente con el estilo de dibujo del siguiente capítulo, que iba a tener 24 minutos dominado por el estilo de otro artista. Es por eso que de vez en cuando la gente dice, en este capítulo Luffy se veía más cabezón, o en este capítulo a Luffy le hicieron los ojos gigantes. Se debe a que el director de animación de turno en ese episodio dibujaba de esa manera.
Por ejemplo, Eisaku Inoue es el más fácil de reconocer en esta época, pues sus episodios siempre estaban cargados de personajes excelentemente dibujados, con detalles en el cabello, ropa y marcas en la piel, siendo capaz de copiar a la perfección el estilo del manga de Oda en la época, entregándonos absolutamente los mejores episodios de esa época. Habiendo entendido ese concepto, es acá cuando entra otro hombre importante en esta historia. Si su nombre te suena, te felicito, y si de casualidad nunca habías escuchado de él, acá te dejo un recordatorio de su trabajo. En esa época, durante Enies Lobby, Katsumi Ishizuka era el animador de clímax y de definitivas por excelencia, y también director de animación, o sea que corrigió decenas de episodios de One Piece. Siempre que una batalla llegaba al punto álgido y llegaba la hora de representar el salvajismo de una pelea, Ishizuka era el asignado de corregir esos dibujos. Su amor por dibujar a los personajes con extremo detalle, poses firmes y claro, sus reconocibles narices con fuertes sombras negras dotaban a cada una de sus apariciones de esa apariencia de la filosa y característica vieja escuela. Cuando alguien quiere recordar lo épico que se veía el antiguo One Piece, hay altas posibilidades de que en sus mentes tengan los geniales trazos de Katsumi Ishizuka, quien creó la mayoría de las postales que hoy en día se usan para dar el discurso de que One Piece antes era mejor, porque sí, la mayoría del anime antiguo no se veía tan bien, pero la gente ama ser detalladamente selectiva y sesgada, y usa los dibujos de este espectacular artista en específico que participó en el 2% de la serie, y fingen que todo el anime se veía así antes del timeskip. Entonces, ¿qué pasó para que lleguemos a esto? Bueno, es acá cuando el real protagonista de esta historia hace aparición. Su nombre es Masami Mori, o Soti para los panas. Mori comenzó siendo un artista conocido como Webgen. Esta ola de animadores surgió en la época del 2010 y se caracterizaba por animadores extremadamente talentosos, que no participando aún en anime, subían sus animaciones a sus blogs, usualmente a sus Tumblr, y si ese nombre te suena, también te suena la espalda, y se dedicaban a subir cortos fragmentos de práctica que una vez que llamaron la atención de los asistentes de producción de los estudios, quienes les enseñaban todo el papeleo necesario para poder aplicar el talento que demostraban en sus blogs y llevarlos a la industria del anime. Masami Mori debutó en One Piece en el arco de Whole Cake como animador de acción, y desde el primer segundo que ves su trabajo, de inmediato te das cuenta que él no es un animador común y corriente. Para los estándares de esa fecha en el anime, tener un animador con técnicas modernas y con Sakuga Webgen era un sueño hecho realidad. Su salto a la fama sucedió en el episodio que lo cambió todo, el legendario 870, el mismo que juntando a los pesos pesados del estudio, nos dio un espectáculo que tan solo fue el precursor de los niveles de calidad de animación que nos esperaban a futuro. Masami Mori estuvo a cargo de hacer el Zangiri Mochi de Katakuri, en donde lució su increíble tridimensionalidad, dominio total del volumen y, por supuesto, su incomparable animación de acción con efectos e impactos que elevaron el anime a un punto que jamás pensamos posible llegar. El cambio más importante de todos, sin embargo, no ocurrió sino hasta el día 24 de abril de 2022, cuando uniendo fuerzas con Megumi Ishitani, la directora novata estrella de la industria, Mori movió al mundo entero con sus impecables ilustraciones. El mundo quedó boquiabierto, nadie podía creer que los personajes durante ese episodio se vean tan perfectos. Sus personajes, de perfil, presentaban barbillas alargadas y narices respingadas, los dedos eran gorditos y las manos en general gigantes, pero no lo suficiente como para incomodar, sino que del tamaño perfecto como para ser tan expresivas como sea posible. Lo que a muchos impresionó es que era capaz de convertir a los personajes, literalmente, en bolitas, dándoles cráneos totalmente redondos, lo que les otorgaba una ternura exquisita. Los músculos nunca tenían ángulos ni puntas, siempre eran bordes con curvas suaves que daban el volumen perfecto y una elasticidad única en su tipo. Su estilo de dibujo relajado y único, combinado
combinado con su espectacular movimiento de los personajes. Sin querer había creado un experimento perfecto. Era la sustancia X de la animación. A lo largo de todo este episodio, Mori se adueñó de cientos de escenas que enamoraron a toda la comunidad, con fans alrededor de todo el mundo que, después de esta entrega, comenzaron a pedir tener más episodios con el estilo del 1015. Y en caso de que haya algunos que aún no se dan cuenta, este es un excelente momento para comparar la propuesta de Masami Mori con el estilo de quien, hasta hoy en día, es el as de las correcciones en One Piece, Keiichi Ichikawa. Observen cómo Mori dibujaba mentones pronunciados y redondos a diferencia de los angulares y cortos de Ichikawa. La nariz de Mori también es muchísimo más respingada y curva que cualquier cosa que hayamos visto, y siguiendo la misma lógica, los mechones de cabello son mucho más redondeados a diferencia de los puntos filosos que habíamos visto hasta ese punto. En el caso de los mentones y quijadas en una toma 3/4 inferior, el ángulo más infame porque es el más complicado y difícil de dibujar, Mori no tomaba atajo alguno y prefería darles un ángulo realista, moldeándolos redondos pero coherentes con el ángulo del que se les ve, en vez de darles esquinas de punta como todos hacían para no complicarse con el ángulo más difícil de dibujar. Las narices nuevamente son mucho más respingadas y a la vez redondeadas. Los cuellos son muchísimo más delgados, lo cual puede gustarte o no, así como también renuncia por completo a dibujar el esternocleidomastoideo para mantener esa apariencia minimalista. Igualmente, a diferencia de las marcas de desgaste en la piel que desde el nacimiento de la animación suelen ser líneas rectas, él prefiere ir con líneas más redondeadas que no solo muestran desgaste, sino que también añaden textura y dimensión a la piel. Los labios son mucho más simplificados y las bocas muchas veces son dibujadas con una adorabilidad única de una línea. Y creo que ya todos pueden darse cuenta que hasta este punto, el moto principal de Masami Mori es renunciar a los ángulos estrictos y apegarse a las líneas curvas, rápidas, simples de dibujar, mientras a la vez mantiene todos los principios de la ilustración, volumen e impacto en sus dibujos. Es que no exagero cuando digo que Yamato es un círculo y Dios mío, miren estas manos, los dedos son salchichas gordas que ayudan a vender aún más cada expresión y gesto. ¡Es sublime! El tiempo pasó y el arco de Wano fue una locura. La guerra tuvo batallas bestiales. Y por supuesto que volvimos a ver más escenas de Masami Mori en el arco, y este estilo simplificado se hacía presente una vez cada 10 o 15 episodios. Nadie podría olvidar los increíbles dibujos de la pelea entre Sanji vs Queen y King, Luffy vs Kaido en su batalla en Quinta Marcha, y por supuesto la infravaloradísima Hawkins vs Killer. El estilo de Mori se notaba cada vez que el cabello de los personajes tomaba un peso y una masa que se movía en inercia con los personajes. El arco de Wano terminó y desde ese día poco o nada hemos visto de Mori en la serie. Lo vimos tener una aparición magistral en el Opening 26, donde su trazo poderoso y perfiles tan característicos nos entregaron esta serie de combates que estábamos por ver, así como también este corte que grita su nombre por doquier, e incluso, de vez en cuando, sus dibujos eran corregidos, como por ejemplo este Zoro que claramente fue redibujado por Midori Matsuda, fan absoluta del Marimo. Pero no fue sino hasta el episodio 1090, en donde en la secuencia del Sony, durante la segunda mitad del episodio por completo, a todos los espectadores les llamó la atención algo. Los personajes se veían increíbles. Claro, hubo quejas y las opiniones variaron, de eso hablaremos más adelante, pero la cantidad de movimiento, la fuerza de la animación, lo divertido que se sentía cada gesto de los personajes, la ropa y el cabello que se mecía con el viento de la ventisca, sus gestos, todo enamoró al público. Las opiniones, como dijimos, variaban en un pequeño porcentaje, pero en general, este episodio llegó a hacer que la gran mayoría de los fans de One Piece exclamaran al unísono un solo sentimiento: queremos más episodios que se vean así. El problema era uno solo: Masami Mori era un dibujante solamente. Cada episodio tiene de 3000 a 6000 dibujos. ¿Cómo podría una sola persona corregir decenas de miles de dibujos al mes para mantener el anime con este estilo? Eso era imposible, y esa fue la razón por la cual en el siguiente episodio, lamentablemente ese estilo que todo el mundo quería ver replicado más y más, ya no estaba ahí.
Seguíamos teniendo personajes con modelos correctos, los diseños creados por Midori Matsuda, la encargada de crearlos para el anime, estaban siendo seguidos correctamente y todo se veía bien. Sin embargo, era imposible negar que, en un rinconcito de nuestro corazón, durante un momento tuvimos la esperanza de que todo el arco de Egghead basados en el primer episodio se vean con este estilo tan divertido de apreciar. Pero espera, si el estilo de Mori es imposible mantenerlo durante más de medio episodio seguido, ¿por qué ahora animan todos los episodios? O sea, ¿por qué ahora todos los episodios de One Piece en el arco de Elbaf se ven así? ¿Será que la pausa del anime le dio tiempo para hacer tantos dibujos? Bueno, la respuesta es simple. Este no es Masami Mori, son sus clones. El staff, los animadores e incluso los diseñadores de personaje de Toei se enamoraron y contagiaron con su estilo de dibujo. Sí, en serio, todos los dibujos en su estilo que hemos visto en el arco de Elbaf no son de Masami Mori, sino que solo que humorísticamente se les define como sus clones. No solo Mori fue directamente mentor del animador Shin Kashiwaguma, animador que prácticamente es imposible distinguirlo de su maestro, pues lo imita a la perfección, sino que también Yayu, como vemos en el opening a este Luffy redondito y divertido dibujado por él, también el joven principiante Yorgos, con estos dibujos que son 100% inspirados y copia del estilo de Mori. El animador de acción Fasto no se pudo resistir y también adaptó el estilo de dibujo de Masami Mori, tiernificando sus personajes y suavizando sus bordes. Hoy en día, en Elbaf, cuando ves a Luffy, se ve tiernísimo. En cada una de sus escenas, ese redondeado característico y esa simpleza en el trazo están ahí, en la pantalla. Tan atractivo era el dibujo impulsado por Masami Mori, que sin tener que subir de rango en la empresa ni sin tener que ordenarle a nadie hacerlo, causó que todos sus compañeros artistas recurran a imitarlo, porque su estilo es simplemente una delicia a la hora de implementar los principios de la animación. Mori llegó a presentarles a todos el cómo su estilo de dibujo permitía una extrema deformación, estiramiento, control y expresión de los personajes sin necesariamente ser muy detallados. Claro, no todos lo hacían como el gran maestro Mori, el creador de este estilo y quien mejor lo hacía, pero todos los artistas se acercaron lo suficiente como para ser capaces de imitarlo y hacer que el público disfrute sin darse cuenta que en realidad no era un solo artista, sino que muchos animadores del equipo decidieron por admiración pura imitar su estilo. Pocas sombras, muchas veces ninguna. Caras redondas, narices diminutas y sin detalle y mucho movimiento. Ahí lo tienen, en Elbaf, en gran porcentaje del arco. Probablemente te has fijado que muchos personajes son dibujados con más simpleza, con más ternura. Parecen peluches. Pero hablando de eso, ¿no sería dibujar a los personajes así de tierno demasiado diferente al manga? ¿No están siéndoles infieles al estilo de Ichiro Oda y quizá, solo quizá, alejándose demasiado del estilo real en su afán de simplificar y ternurizar a los personajes? Eso sí que es interesante de discutir, pues mientras que por un lado Masami Mori es un artista increíble y su estilo es útil y disfrutable, él no es el mangaka es Eiichiro Oda. Lo dije hace un rato, las opiniones sobre este estilo de dibujo varían, algunos lo aman por todo lo positivo que traen consigo, otros prefieren los dibujos filosos, extremadamente detallados, con dos capas de sombras diferentes, una capa de iluminación extra y muchísimos trazos que formen al personaje, y prefieren la apariencia old school del pre-timeskip, con cuerpos mucho más alargados, caras características del estilo de Noboru Koizumi y los recuerdos que estos dibujos traen con ellos. Y mientras que podríamos decir que sí, los animadores de hoy en día están dibujando a los personajes un poco demasiado tiernos, no hay mejor contraargumento que decir: Oda también los está dibujando de esta manera en el manga, en especial a Luffy. Oda ya no usa trazos filosos ni detallados, sino que él, también, ha decidido dar un giro a lo redondo, suave y amigable en sus personajes. Adoro el estilo de dibujo clásico antiguo de Oda cuando encontró una manera de diseñar a los personajes desarrollada 100% por él, en donde todos se veían tan cool y poderosos. Pero jamás le diría que no a los divertidísimos diseños que tenemos hoy en día. Tenemos que sentirnos afortunados de que One Piece haya creado casi un estilo de dibujo y arte nuevo. Que podamos tener el lujo de experimentar con diversos diseños diferentes a lo largo de casi 30 años, y que junto con el cambio de dibujo de Oda, el anime se siga adaptando a su manera. ¡Genial! ¡Son dos pasteles!
Y ahora que tenemos cada vez más y más artistas enamorados del estilo de Masami Mori, no hay freno que pueda detener la tormenta de este estilo que se avecina en las siguientes partes de la historia. Y no, el dibujo de Mori y su estilo suavizado no significa que no tengamos dibujos con el impecable estilo que teníamos. Es más, mientras que el estilo de Mori es imitado y muchos animadores lo traen a One Piece, en gran parte de la serie aún se encuentra más que presente el estilo firme y detallado que muchos aman, coexistiendo ambos estilos, uno suelto, suave y redondeado, y uno más angular, fijo y detallado. Así que en caso de que te hayas estado preguntando, esta es la razón por la cual la miniatura del video es así, porque hoy en día los diseños de One Piece, en gran parte de sus escenas, tienen este estilo simple, voluminoso, tierno y redondo, y la cantidad de clones y animadores que se están enamorando de él hacen que cada vez este estilo de dibujo esté más y más presente en One Piece. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Estoy haciendo pruebas a ver si a la gente le interesa volver a ver contenido relacionado al anime de One Piece con estas historias que nadie más en internet te puede contar. Pero lamentablemente en el video anterior vi muy poco apoyo, así que necesito ahora más que nunca como última oportunidad que le des un like a este video para que el algoritmo lo boostee. Comenta, compártelo, para que me salga a cuentas y poder seguir haciendo este tipo de videos que solo encontrarás en mi canal. Si el video te gustó, si quieres más contenido de One Piece e historias como esta, suscríbete al canal. Ya tengo más videos de este estilo, así que puedes ir a checarlos. Como ustedes saben, siempre los leo a todos y cada uno, así que realmente me gustaría saber qué opinan del estilo de Masami Mori, que sea más presente que nunca hoy en día, que tantos animadores se contagien con su estilo, y si prefieren su forma de dibujar redondeada o la puntiaguda y angular que estábamos acostumbrados. Sin falta los leeré a todos y a cada uno como siempre, así que sin nada más que decir, yo soy Gad, y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!